Sí, dos, tres. Hola, hola, hola. Hola, Hola, Nati. ¿Cómo estás? Buenas noches. buenas noches. Bien, Qué estaba bueno. mirando mi archivo y yo juraba que lo había hecho entero y me faltaba una parte, así que bueno, anulé la entrega. Ah, pero Pero estén tranquilos que yo no reviso inductivo, ¿ya? Eso sigue a cargo la profe Angie. Así que, alcancé a echar la mira ahora y me di cuenta que me faltaba la otra. ay, Jesús. Hoy ha sido un día de locos. Mucha pega. No, no tanta pega, pero eh, me tocó correr. Casi no llego, casi tengo que hacerlo en la iglesia, ¿no? Pero gracias a Dios me vine nomás. Ahí se conectaron varios. Kelita, Triana y Alejandro, Edgar, Javier. ¿Qué Javier? Ya me perdí. Hola Pablo, hola Tere. Hola, buenas noches. Hola, profe Pablo. Buenas noches. Ah, Jessica Viera. Javier, yo decía, ¿quién es Javier? No, es la Jessie. Jessie, qué gusto que estés. En serio. No te escucho. ¿Soy yo solamente o todos no la escuchan? ¿Cómo se escucha? No, no soy yo. Tengo la tele en 40 casi. ¿Ahora sí? Ahí sí. Ahora Ahí sí. sí. Sí, Que no ahí sabía sí. que la base J Viera. Así queda mejor. Que Dios les bendiga a todos. Alegres verlos. Igualmente. Natalia, Sí. Lita Hola, Jessy. y todos los presentes. Vamos a hacer una dinámica con la Jessie, ¿cierto? Hola Pablo, estaremos sin cámara para que no se pegue. Ok, bien chicos, sí, no hay problema. No hay problema. Tan lejos que se me fueron a vivir, sí. Dios mío. Pero bueno. ¿Qué le quedará al pastor Cristian? No, ese otro que ya está. No, no me hagan pelarlo. Pero quiero harto a mi amigo y pastor. Ah, por favor, les pido que insistan a sus compañeros de que ya es horario, son las 8:05 y para no dilatar más la hora de clase, hago ese hincapié, que lo hagan ustedes, ¿ya? Que se conecten. Si ven que alguien falta de su grupo cercano o de sus interacciones comunes,
le pone, oye, ya, pues el profe está pelando, dijo que iba a hacer examen. Por meter miedo nomás. Pero no hay exámenes. Eso es lo que me agradó de Ángela y su decisión en cuanto al curso. Tienen les queda un puro trabajo, según lo que ella me explicó, y los inductivos, pues esos sí son sagrados. Pero está sencillo, profetas menores, yo pensé que iba a ser más complejo. Presencialmente lo hacían disertar, ¿sabían de eso? Era muy cómico. Bueno, para uno como profe, pero para el alumno era del terror. Pero bueno, son cosas que pasan. Mecanismos que hay que cambiar mediante la plataforma que estamos usando ahora. En jueces, el libro histórico, los jueces tuvimos como que disertar así online. ¿Sí? Sí, ¿Y cómo fue eso? cada uno expuso, presentó su pantalla. Ya, genial. Igual fue divertido. Qué bueno. ¿Qué clase corresponde hoy, Jessy? La 6, Miqueas y Nahum. Ya, yo creo que nos vamos a enfocar harto más en Miqueas porque tengo una carga como profesor y quiero que ustedes me ayuden a quitarme esta carga, este peso. Y espero que cuando vean la presentación a qué se refiere eso, se alegre y no les sea tedioso. Espero yo, espero. Sería la primera vez que me sucede, pero bueno, esperanza es lo último que se pierde, según el relato de la caja de Pandora. Vamos a esperar hasta las 8:10 para los que se vienen conectando ya. Así que si tienen algún comentario, alguna dinámica, algo au, y acotar, me dicen y ya. Nos vemos. Yo tengo una duda. Hágame su duda. El trabajo práctico número 2 se va a entregar sí o sí en la clase 10, como dice. Exacto. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Ok. Tal cual. ¿Por qué? ¿Por qué pasa así tal cual? Porque yo solamente reemplazo a Ángela en el tema de eh, dar la clase, ¿ya? Ella sigue siendo la profesora titular y ella es la que va a revisar el contenido. Ella me mandó todo el contenido, me mandó una presentación que tenía como 60 slides y yo dije, Yanji, esto es lo que tengo que ver en una clase y ahí me explicó que no, que eso es todo lo que han visto hasta este momento. Así que ahí me relajé un poquito y fue como, de aquí en adelante tomo la batuta yo y bueno, obviamente me regiré a lo que dice la carpeta, pero también tengo la libertad de hacer mis propios énfasis. Así que eso está bueno. Eso me dio un poquito más de alegría y libertad. Hola, buenas Hola, tardes. hermana Alejandra. Buenas Hola, noches. buenas noches. La línea de tiempo había quedado para el 1 de diciembre, no para el 8, Muy bien. Muy bien. por si acaso. Yo hoy día recién nomás pregunté, Ángela, ¿por qué me hablan de tanto trabajo práctico? ¿Qué le hiciste, Dios mío? ¿Eres tan mala como yo? Y ahí me dijo, no, les quité uno y reprogramé otro. Así que, ahí ya fue como. Inclusive creo que no tienen que hacer líneas del tiempo. Eso se lo voy a confirmar ahora en la noche. Pero parece que no es la línea del tiempo, sino que es contestar una guía que la va a crear Ángela y va a ser también a modo de repaso para el examen final. Eso más o menos me comentó hoy día entre idas y venidas. Así que eso. Voy a
Profesores, que el trabajo práctico 2 es la línea de tiempo. Ya. Lo que sacó fue otro trabajo porque después nos dijo que íbamos a rellenar un cuadro en la clase 11. Tenemos Ya. que entregar un cuadro resumen que creo que está al final de la carpeta, que es como un tipo cuestionario. Ah, puede ser. Lo que quitó fue una disertación, parece que había entre medio. No, las disertaciones las sacó, sí, de cada profeta las sacó, pero dejó en la línea de tiempo, lo de Jonás, lo de... y el cuadro que tenemos que hacer ahora. Mm. Sí, eso. Había comprado un foco para las clases y no me llegó lo que yo esperaba. Es súper chiquitito, no sirve para nada. Tengo que devolverlo. Lo voy a poner aquí debajo de la cámara para no tener una lámpara que me encandila entero y me tapa la tele. Lo voy a poner acá abajito y no alumbra nada, Dios mío. Así que eso, de repente salen compras buenas y de repente sale cualquier cosa comprando por internet. Lo rico es que tenemos 30 días de garantía para la devolución. Eso, ya, son las 8:12. Los que no se conectaron, lamentable por ellos, se lo perdieron. Creo que la única que está justificada hoy día era Gerald, que está de cumpleaños. Así que si pueden también, y yo les soplo, ahí escriban los mensajitos, feliz cumpleaños. Que fue la única que me dijo, Pablo, es probable que me saquen en la noche. Oye, dije, así que, y después la reté por no invitar. Pero bueno, son cosas, son detalles. Oramos, damos gracias al Señor por reunirnos y nos metemos ya de lleno a la clase de hoy. Señor, estamos agradecidos de que tú nos has convocado a esta clase. Tú has preparado todo, Señor, para que tu palabra nos confronte, para que tu palabra, Señor, nos desafíe y para que tu palabra nos transforme. Señor, estamos dispuestos a aprender más de ti. Espíritu Santo, te rogamos que tú pongas el espíritu correcto en cada uno de nosotros y que haya, Señor, palabra revelada para nuestras vidas en el día de hoy, que podamos aplicarlas de forma correcta en cada uno de nuestros contextos. Señor, te amamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por todo lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Entonces, como es costumbre, voy a compartir la presentación del día de hoy. Profetas Menores, Instituto Bíblico Tiempo de Dios. Hoy, 10 de noviembre, miércoles 10 de noviembre, ya abordamos lo que es la clase 6, que sería Miqueas y Nahum. Ya en esto ya damos por pasado lo que vimos a Abdías y Jonás. Lo único que me quedó dando vuelta en cuanto a Jonás, porque lo vimos completamente desde la vista panorámica que se nos permite hacer en clase a clase, se me olvidó ponerle y recomendarle un libro. Se llama El Profeta Pródigo, de Timothy Keller. Lo más probable es que en la próxima publicación del Classroom les meta ahí el PDF del libro. Es bastante interesante porque hace un paralelismo de el profeta Jonás con la parábola del hijo pródigo. ¿Ya? Esa parábola que está mal llamada, ya Timothy Keller tiene un libro que se llama eh, El Dios pródigo, ya ese fue uno de los primeros bestsellers del autor, y ahí él hace un cambio de paradigma en cuanto a la parábola del hijo pródigo, diciéndonos que realmente Dios es el pródigo. La parábola no tan solo trata de un hermano menor, sino que trata de un hermano mayor también, y ambos están perdidos, ¿ya? Uno está perdido a lo lejos y otro está perdido
a lo cerca. Y nosotros como estudiantes de teología, como estudiantes de Biblia, sabemos que para interpretar parábolas tenemos que netamente centrarnos en cuál es el, la ocasión de la parábola. Ya Lucas 15 nos señala que estaban junto a Jesús muchos escribas y fariseos, y también habían discípulos, pero su público predominante para esta parábola serían escribas y fariseos. Y es allí donde vemos que claramente cada vez que se habla de un objeto perdido, el mazazo o el palo, por así llamarlo, la reflexión va al grupo de los fariseos, de que es mejor alegrarse por uno que estaba perdido y se arrepiente, que no participar de esta alegría de la salvación. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, Timothy Keller contrasta a Jonás con la actitud farisaica que tienen ahí los contendientes de Jesús. Y tienen muchos puntos de vista similares, por lo cual uno mira y dice, oye, este profeta tenía un celo por su nación, un celo personal, pero no quería reconocer la bondad de Dios, la bondad de Dios. Y esa bondad se iba a manifestar en extendiéndole salvación a Nínive. Ya en este Nínive para el tiempo de Jonás estamos hablando del imperio asirio, y Jonás, viendo con un celo patriótico, con un celo religioso, dice, no, yo no quiero que Dios los salve, por eso en vez de ir a Nínive me voy a otro lado, al otro lado, a Tarsis. Y en ese sentido, Dios tiene que llamar la atención del profeta, y eh, ocupa un gran pez para hacer su plan y su objetivo, y lo que le había comisionado de primera instancia a Jonás, que lo cumpliese con el corazón correcto. Pero aún así, Jonás no lo hizo así, y tenemos el fin de un relato en donde hay una controversia todavía entre Jonás y Dios, en donde Dios expone toda su causa de que Él puede hacer misericordia, hace y deshace como Él quiere. ¿Ya? Y hoy en día abordaremos dos nuevos profetas. Uno tiene contexto con el profeta Jonás, que sería Nahum, porque su profecía ahora sí va de juicio en serio para aquellos ninivitas, ya aquellos asirios, que son netamente un pueblo que para la conquista es muy, muy malo, es muy, muy sanguinario, es muy violento, y Dios se acercó mediante Jonás para poder conquistarlos, pero aún así no va a dejar el castigo a un lado. Así que ahí vamos a analizar Nahum en ese aspecto. Pero lo primero que vamos a hacer es revisar el libro de Miqueas, ¿ya? Como siempre, les recuerdo que es necesario que ustedes antes de cada clase lean el texto bíblico. Los profetas menores gozan de ser muy cortitos, ya no le va a tomar más de una hora leer un profeta menor completo. Imagínense si tenemos que hacerlo antes de una clase, es decir, si yo tomo 15 minutos diarios, llego de más a la clase con el profeta leído. Y si es así, lo puede leer, también complemente su lectura con el canal de YouTube Proyecto Lee la Biblia, en donde hacen resúmenes también, no más de 15 minutos, en donde podemos ver el panorama completo de lo escrito. Y ahí se complementa muy, muy bien su lectura con el video de Proyecto Lee la Biblia. Yo se los recomiendo. ¿Por qué? Porque así podemos atajar cositas y aplicaciones más para nosotros que tanta explicación. Y también podemos resolver dudas, porque una de las cosas que sucede y que me estoy dando cuenta es de que efectivamente no están ni leyendo ni están mirando el video, y me pasa esto con cartas Paulinas, así que lo podemos pelar a los ambos cursos. No están leyendo ni bien reproduciendo el video, entonces esto parece más un monólogo que una interacción de clase, y es lo que
odiaría que pasase, ¿ya? Siempre es bueno dialogar. Uno de los textos más fuertes del profeta Miqueas se encuentra en el capítulo 6, versículo 8. La nueva versión internacional señala: ya se te ha declarado lo que es bueno, ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Tres cosas ha demandado el Señor Dios: practicar la justicia, amar la misericordia y humillarse ante Dios. Ya hay tres grandes conceptos que a mí me gustaría que nosotros siempre tengamos presentes. Siempre hablamos de justicia, de misericordia, de adoración, pero muy pocas veces podemos definirla en el sentido real de lo que es. Más bien, siempre cuando hablamos de justicia, empezamos o de misericordia, empezamos a hacer análisis de nuestra propia vida con lo que Dios ha hecho, y por eso anunciamos lo que es misericordia, justicia. No está mal, pero en realidad sería importante que nosotros estudiáramos un poquito la etimología de las palabras y también podamos tener una respuesta concreta, rápida, fácil, totalmente nuestra, ya una propia definición, pero arraigado en el conocimiento de la etimología y de su significado. Justicia es si nosotros lo analizamos, es netamente declarar que algo es bueno, ¿ya? Bueno o malo, en el sentido de este ha hecho lo bueno, tiene una recompensa, este ha hecho lo malo, tiene un castigo. Así netamente definimos rápidamente justicia, pero en el texto de Miqueas la palabra es mishpat, ¿ya? Y también tiene este acercamiento de ser una declaración de lo bueno que se puede ser. Y este carácter, y esto bueno, netamente es un carácter moral, ¿ya? Y con eso nos introducimos a el profeta Miqueas, porque él tiene una acusación muy grave y muy fuerte y muy directa y muy violenta también, en cuanto a aquellos que son injustos, porque tenemos unos líderes injustos, unos sacerdotes injustos y unos profetas falsos, ya unos profetas que están haciendo todo por un sueldo más que revelar la palabra del Señor. Entonces el profeta Miqueas va a tener una declaración muy, muy potente con respecto a lo que es ser bueno, es lo que Dios se agrada. Entonces hay que tener ese concepto de justicia arraigado dentro de nosotros, ya es un atributo del Señor, que Dios también es justo, ya es decir, que su moralidad es totalmente buena. El segundo concepto importante es la palabra misericordia, que está traducida, o su etimología viene de la palabra gesed, ¿ya? Y ahí me llama la atención porque gesed tiene una problemática bastante grande, ya no es tan solo que signifique misericordia, también algunos traductores lo llaman ternura, fidelidad, bondad, gran pacto, amor de pacto o amor inagotable. ¿Ya? Es un término en el cual se describe el amor más que nada. Misericordia, yo lo he enseñado en otras oportunidades, si lo miramos como una palabra en latín, es una palabra compuesta de miseria y cordia, o cardio, de corazón, y sería así tan sencillamente mirar la miseria ajena, pasarla por el corazón y hacer algo. Entonces la misericordia es ver la miseria ajena, pasarla por mi corazón y demanda una acción, el hacer algo. Si yo me quedo en solamente que hoy me sentí mal, estaríamos hablando de compasión más que de misericordia. La misericordia en sí conlleva la acción.
Y en este sentido vemos que Dios es un Dios de misericordia, que Él se deleita que nosotros andemos en misericordia, que seamos como Él, que reflejemos su ternura, su fidelidad, su bondad. La palabra misericordia tiene una relación tan estrecha con la bondad, con la gracia, con la salvación, que son conceptos que nosotros debiésemos manejar en nuestro diario vivir cristiano. ¿Ya? No puede ser que llevemos 15, 10 años en el Evangelio y nos pregunten qué significa misericordia y nosotros digamos, es un sentir dentro del corazón. No, hoy en día ya nos paramos con esta, esta, esta palabra gesed y también con esta explicación de ver la miseria ajena, pasarla por mi corazón y hacer algo. En cuanto a la adoración, ya la adoración no son música lenta, no es la parte del culto en donde se bajan las luces, los acordes son mucho más extendidos y empieza el piano en una postura de meso súper llenadora y amplia. No, la adoración no es tan solo esta sección del culto de la música lenta, la música eh, que entonamos en cada culto. No tengo nada contra la música de adoración, me encanta, más que nada yo me encanta, pero lo más interesante que en los momentos de adoración, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, cuando hablamos de adoración no estamos hablando de música como tal. La adoración tiene la Biblia de los 70, ya la Septuaginta, que es una Biblia totalmente en griego, cuando toma esta palabra humillarse, que estás, perdón, volvió atrás, que esta palabra saná, tetsaná, no, yo no sé hebreo, así que me perdonan ahí, pero la Septuaginta lo traduce como proscuneo, ¿ya? Y proscuneo para nosotros que hemos estudiado los evangelios sinópticos significa inclinación reverente, ¿ya? Es humillarse, es rendirse, ¿ya? Y la adoración conlleva eso, a una rendición delante de lo que es Dios, es una inclinación reverente, es este temor reverente que nos infunde Dios, ¿ya? Entonces, cuando el profeta Miqueas engloba estos grandes conceptos de justicia, misericordia y humillarse o adoración, nos está haciendo un perfecto resumen de toda la ley. ¿Ya? Nosotros hemos visto que en los evangelios sinópticos Jesús le preguntan, bueno, ¿en qué podemos resumir la ley? Y Jesús dice, en amarás al Señor tu Dios con todo y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo tenemos súper claro, pero eso es lo que hace Jesús en el Nuevo Testamento. El Miqueas, inclusive el rey David, también hace su acotación de lo que es la ley. Y el Salmo 15, yo lo invito a que ustedes después en casa pueda dar cuenta de cómo el propio rey sintetiza la ley, ya la lleva a su lenguaje para poder aplicarla. Y lo mismo hace Miqueas, toma estos tres conceptos para resumir toda la ley: seguir la justicia, amar la misericordia y humillarnos delante de nuestro Dios. Es el perfecto resumen de toda la ley. Y esta declaración ha sido la declaración por excelencia que resume todo lo dispuesto en la ley del Señor o en el Antiguo Testamento, si lo queremos ampliar. Sería como la envergadura del Juan 3:16, Miqueas 6:8. ¿Por qué? Porque nos da un punto súper fuerte en cuanto a la base de los fundamentos de la religión hebrea. Amar la justicia o seguir la justicia, amar la misericordia y rendirnos delante de nuestro Dios. Entonces, el mensaje de Miqueas
engloba estos tres grandes conceptos, ¿ya? Vamos a ver que se divide, suele dividirse en tres grandes temas, las profecías de Miqueas, pero haciéndole justicia a este versículo tan potente, podemos ver que todo el mensaje de Miqueas va a ir detallándonos esta idea principal. Miqueas, su nombre significa quien es semejante a Jehová o quien es como Dios, ¿ya? La palabra clave que nos señaló la hermana Ángela es castigo, y claramente Dios va a castigar a todos aquellos que obran injusticia, desde los líderes políticos, los líderes religiosos y hasta aquellos líderes y esta gente que obra mal, ya que obra en contra de la ley. Pero no me gusta tan solo señalar que es castigo lo que ofrece el profeta Miqueas, sino que como todo buen profeta, al anuncio de juicio también hay una esperanza futura. Ya a ustedes se les dijo y se les enseñó que una profecía o un profeta se validaba como profeta real porque se cumplía su edicto, ¿ya? Eso está muy bien, está correcto, pero también quiero que le sumen que toda profecía del Antiguo Testamento no tan solo enmarca juicio, sino que también enmarca una esperanza futura, ¿ya? Así que cuando hoy en día se levantan hombres y mujeres diciendo, se viene un terremoto, se viene un tornado, se viene lo que sea que se venga, no nos quedemos tan solo con el juicio, sino que también demandemos de esa persona cuál es la esperanza. Nosotros tenemos que darnos cuenta que el castigo de Dios que se hace visible en el texto de Miqueas tiene una finalidad. Ya no es un juicio y un castigo para solamente zarandear al pueblo, sino que es para que el pueblo se vuelva a Dios. Ya no hay castigo que no tenga una finalidad de volver nuestro corazón al Señor. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros hoy en día, haciendo una aplicación, nosotros cuando escuchamos algún mensaje, alguna predicación, nosotros estamos teniendo allí un acto profético que la persona que está haciendo es trayéndonos a la luz la palabra del Señor. Y es lo que hacía el profeta. El profeta los misterios de Dios los ponía en conocimiento. Ahora claramente hay una diferencia entre un profeta del Antiguo Testamento y un profeta del Nuevo Testamento. Ya el profeta del Antiguo Testamento seriamente tomaba de algo desconocido para traer luz. Pero un profeta o la profecía hoy en día, nosotros ya en Jesucristo tenemos todo revelado. Lo que sí tenemos es iluminación. Nosotros hablamos teológicamente, sabiendo que hay una revelación, una inspiración y una iluminación. Y hoy en día sabemos que tanto la revelación como la inspiración están cerradas. Ya está, no vamos a encontrar ningún escrito que nos vaya a mostrar más de parte del Señor, sino que ya estos 66 libros que tenemos en la escritura son los 66 libros que nos muestran el panorama completo del Señor. No necesitamos que se nos agregue nada más. Entonces, en base a esto que ya ha sido revelado, lo que hace hoy en día un predicador o un profeta es traer luz para la situación en la que estoy viviendo. Y acá las palabras de Miqueas, como les decía, reflejan tanto castigo, pero también una esperanza. Y a tal punto que también hablamos de una esperanza mesiánica. Ya Miqueas va a ser considerado un profeta serio porque no tan solo anuncia el castigo a aquellos que han obrado mal en el reino del norte y en el reino del sur, sino que también va a anunciar a Jesucristo. ¿Ya? El autor
ahí puse significado y no puse el significado que ya está ahí arriba, quien es semejante a Jehová. Miqueas es nativo de Moreset, cerca de Gat, aproximadamente a 32 kilómetros al suroeste de Jerusalén. Ya él pertenece a lo que es la región de Judá, el reino del sur. Su fecha se sugiere que escribió aproximadamente entre el 739 al 686 a.C. El relato bíblico señala que fue durante los reinados de Jotán, Acaz y Ezequías, ¿ya? Mientras estos tres reyes estaban en sus funciones, es el ministerio profético de Miqueas. Los destinatarios tienen tanto mensajes para el reino del norte, que es Israel, que más que nada sabemos que entra en alianza con egipcios, también quiere entrar en alianza con los asirios para sacar provecho de la conquista, pero Dios no le gusta eso, por lo cual tiene algo que decir a sus líderes, a sus sacerdotes, a esos falsos profetas, y también tiene que anunciar cositas de esperanza a este remanente fiel que sería parte del reino del sur de Judá. En cuanto al contexto histórico, el trasfondo de este libro es el mismo que encontramos en las primeras porciones de Isaías, ¿ya? Los pasajes bíblicos que abarcan este periodo son Segunda de Reyes 15:32 al 20:21 de Segunda de Reyes, y también Segunda Crónicas desde el capítulo 27 al capítulo 32. Tenemos varios acontecimientos históricos significativos que ocurrieron en ese periodo. Entre el 734 y 732, Tiglat-Pileser III de Asiria condujo una campaña militar contra Aram, Filistea y parte de Israel y Judá. El reino del norte, ¿qué pasó con ellos? Perdió gran parte de su territorio, incluyendo todo Galat y gran parte de la Galilea. Ya nosotros tenemos que darnos cuenta, no puse ningún mapa, pero se los debo. Eh, a ver si puedo rayar. Nosotros tenemos los dos ríos, ya el Tigris y el Éufrates, y Nínive estaría ahí. Voy a hacer un mapa horrible, me perdonan, ¿no? Pero se entiende que tenemos el río Jordán, el mar de Galilea y el mar Muerto. Entonces, desde Nínive, para una correcta campaña militar, partían hacia el norte, que era toda la zona, la fauna, la zona verde de este desierto que es Medio Oriente. Entonces, aprovechando el río, ellos iban y pasaban de un lado hacia otro. Por eso, el reino de Israel, que estaba dividido entre Judá y también el reino de Israel, por eso se vio mayormente perjudicado el reino del norte, que sabemos que su capital estaría en Samaria. Entonces, por eso se da que en el 734 y en el 732 los mayores afectados de esta invasión a Siria serían el reino del norte. Ya para el 722 y el 721 es cuando efectivamente cae Samaria, ¿ya? Y es llevado cautivo en cierta medida por Asiria. Ahora, una de las características particulares que tiene los asirios para conquistar una nación era netamente sitiarla bajo la premisa de que los vamos a matar a todos, ¿ya? Y hacían actos de criminalidad bastante violentas en donde a las mujeres embarazadas les mataban a los bebés desde el vientre, los sacaban y los tiraban por las paredes, a esos hombres los ponían en picos de lanza y los ponían ahí en la entrada a la ciudad. Entonces eran demasiado violentos. ¿Qué quedaba? Que cuando entraba a Siria a sitiar un lugar, la gente decía, mejor entren con todo, pasen por acá, este ya es su nación, y no entrar en lucha
con este pueblo que era muy, muy aguerrido. Y en este sentido también se cumplen un montón de profecías que el reino del norte iba a caer siendo conquistado por Asiria. Luego en el 701, Judá se unió a una revuelta contra Siria, pero el rey Sennacherib y su ejército los invadió. No obstante, Jerusalén salió bien librada. ¿Ya? Por un momento, los asirios no pudieron hacerse con este remanente fiel que es la región de Judá. Una de las cositas que nos debiese llamar bastante la atención para este contexto histórico es darnos cuenta de que Miqueas es contemporáneo al profeta Isaías y Oseas. Inclusive, si leyeron su carpeta o se han indagado un poquito más, no sabemos quién le copió a quién. Si Isaías le copió a Miqueas o Miqueas le copió a Isaías en el capítulo 2 de Isaías. Tenemos palabras que son textuales del uno del otro, pero me gusta la contraposición que se hace, porque Isaías, como nosotros sabemos, es un profeta que pertenece a la corte real. Ya él tiene acceso a hablar con los reyes de parte del Señor y él pertenece a esta corte real. Pero Miqueas es un profeta del pueblo, ¿ya? Y él viene de un campo allá en Moraset y se ha dado y se ha visto invadido por el pensamiento de Dios y también por la solidaridad que tiene con aquellos que sufren. Ya, sus palabras son muy enérgicas para la capital, o sea, para los reyes, para los gobernantes, sus palabras son bien, bien enérgicas. ¿Por qué? Porque él viene del campo y lo más probable es que en el campo mantengan una espiritualidad mucho más sana, mucho más no tan centrada en el poder como lo podemos ver en una capital. ¿Ya? Entonces, Miqueas tenemos que verlo así, ¿ya? Como alguien que quiere defender a los suyos, a los pobres, a los desamparados, inclusive a los huérfanos y a las viudas, ¿ya? En esta triada que es recurrente en el Antiguo Testamento, en la cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. No tan solo en el Antiguo Testamento, sino que también en el Nuevo. Nosotros tenemos que hacer cuidado de las viudas, cuidado de los huérfanos y también un amor especial a los extranjeros. Y estas palabras se los dijo Dios a Israel, netamente recordándoles que también ellos fueron extranjeros dentro de Egipto. Entonces, como vemos, hay que, como iglesia, hemos heredado estas cositas del Antiguo Testamento como contexto histórico. Los temas que va a resaltar Miqueas son variados. Si tomamos distintas Biblias de estudio, vamos a darnos cuenta que algunos señalan 4, 5, 7, 8 temas que se pueden desprender del libro de Miqueas o de las profecías del oráculo de Miqueas. Lo que yo resalté, ya tomando en consideración lo que escribieron en la carpeta y también lo que sale en Biblias de estudio, uno de los temas es la prevención de la fe. ¿Ya? Los falsos maestros han hecho las suyas dentro de Israel. ¿Ya? Inclusive también lo han hecho frente a estos sacerdotes de Judá. Son líderes totalmente deshonestos, son gente que dejaron a un lado un Dios y proclamaban lo que se les podía pagar, lo que mejor se les pagaba. ¿Ah? Es decir, si alguien quería escuchar bendiciones, venía y le pagaba al profeta para que el profeta les anunciara que les iba a ir bien. Pero eso netamente es dejar la religión real por un negocio de ganancias personales en cuanto a dinero e influencia. Y no hay cosa más detestable que eso. Lo podemos ver en los falsos profetas del Antiguo Testamento como también en los falsos profetas del Nuevo Testamento. Los falsos maestros también del Nuevo Testamento. Entonces, lo ideal es que nosotros nunca transemos la palabra del Señor. ¿Ya? Nunca pervirtamos nuestra fe por, por, eh, por dinero o por influencia.
¿ya? Es un llamado que como maestro y como parte del cuerpo de Cristo les digo a mis estudiantes que tengan mucho cuidado. Ya, yo sé que la mayoría trabaja en algún ministerio o va a trabajar en algún ministerio muy fuertemente. Tengan cuidado de esta influencia, de esta fama eclesiástica. Ya tengan cuidado de esa fama eclesiástica y menos traten de hacer algo para ganar dinero con la iglesia, ya menos de pervertir la iglesia. Eso es muy, muy fuerte, ¿ya? Así que tengan cuidado. Dios era muy crudo con estas personas en el Antiguo Testamento y nosotros tenemos un Dios que es inmutable, no que en el Nuevo Testamento hay cambio de parecer y todo es amor y paz. No, la misma rabia le produce al Señor y juzgará las cosas como se debe. ¿Ya? Así que tengamos siempre en cuenta que hay una perversión desatada en Israel. También hay una opresión por parte de estos líderes deshonestos, por esos sacerdotes, por estos falsos profetas, y Dios no va a proteger la injusticia, ¿ya? Dios no va a dar el visto bueno a que los líderes se comporten así, para nada. Dios va a traer ruina a las naciones, no tan solo a Israel, sino que a las naciones todas. ¿Por qué? Porque hay gente que no está teniendo cuidado de esta triada que yo les mencionaba, los huérfanos, las ancianas y los extranjeros, ¿no? Las viudas más que ancianas, las viudas y los extranjeros. Entonces se aprovechaban estos canallas y sacaban más para su bien que hacer la misericordia. Por eso yo también citaba el texto tan importante de Miqueas 6:8, amar la justicia, o sea, seguir la justicia, amar la misericordia y humillarse delante de nuestro Dios. Vamos a poder ver lo que se resalta en cada uno de estos temas. También algo que tiene muy significativo el anunciamiento de Miqueas es lo que nos habla acerca del Mesías, que a pesar de que hay una casta de líderes horribles, Dios va a levantar un líder futuro, un rey, un ungido, ya la palabra Mesías significa ungido, un ungido que va a traer la liberación, que va a traer paz, que va a operar justamente, que va a amar y va a hacer misericordia. Entonces, vemos que Miqueas también tiene parte con el anuncio profético del nacimiento de Jesús, ¿ya? Y particularmente se rescatan las palabras de que de Belén, Efrata, nacería el libertador, ¿ya? De la casa de pan nacería este libertador. Eso es lo que significa Belén, casa de pan. Otro de los grandes temas que tiene Miqueas es lo que le agrada a Dios. Ya hemos dicho y hemos citado hasta el cansancio en Miqueas 6:8, pero en serio es un punto bastante, bastante fuerte. Lo que nos corresponde a nosotros como seres humanos es netamente ver que Dios se deleita en la fe que produce andar en justicia, amándolos a los demás y siendo obedientes con Él. ¿Ya? Es lo que le agrada a Dios. Probablemente que acá en Miqueas se nos señala que Dios está cansado de los sacrificios de sangre, ya no quiere más ni becerros ni cabritos, Él quiere que se le obedezca. Y lo vamos a ver que efectivamente es un mensaje que se repite en gran parte de los profetas, ya que lo que Dios busca no es que nosotros nos volvamos al culto del Antiguo Testamento a sacrificar como locos animales por el pecado, sino más bien que nuestro corazón tenga una inclinación particular ante el Señor mediante la obediencia. Ya recordemos que obediencia en su etimología más básica sería prestar oído. Ya, aquel que presta oído es el que es
obediente, ¿ya? Aquel que presta oído es el que tiene fe. Por eso yo tengo esa frase tan célebre, que la fe es directamente proporcional a mi obediencia. Mientras yo más escucho a Dios, más obediente soy. Mientras más yo opero fe, más obediente soy. Y lo mismo al revés. Si yo hablo de que soy obediente al Señor, es porque exclusivamente tengo fe. Así que les regalo esas frases que son conclusiones a las cuales se han llegado. ¿Cuál es la característica o el propósito del libro de Miqueas o esta carta o no sé, ya estoy mezclando todo, las cartas, libros o lo que sea, ya el escrito, netamente el mensaje es advertir al pueblo de Dios que el juicio se acerca, ¿ya? Ese es el mensaje que Miqueas tiene que anunciar, pero no tan solo la deja ahí. Yo les decía que es importante que se nos señale juicio, pero también un verdadero profeta va a ofrecer el perdón y va a ofrecer en cierta medida la capacidad de que al escuchar el mensaje de castigo yo me arrepienta. ¿Ya? Eso es lo que busca el Señor con el castigo, ya no tan solo hacer un dolor momentáneo, sino que busca cambiar nuestro corazón, cambiar nuestro corazón. Entonces, por eso Miqueas emplea estas palabras, porque tenemos un castigo de las capitales, como le decía un hombre de campo, que ve que efectivamente en la capital, en donde está el poder político, se están haciendo cosas muy, muy feas, por la cual tiene que anunciar que a todas estas cuevas de ladrones les va a llegar su momento y su hora. Ya van a ser raídos de el reino de Dios, el reino de Israel. También hay un castigo a los líderes, que sería el capítulo 3 y 4, y también un castigo al pueblo. Ya hablamos de castigo, pero también recuerden, nunca hay un castigo que es porque se me ocurrió, sino que todo tiene el propósito de volver nuestros corazones al Señor. Como características de la teología de Dios propia, Miqueas que nos resalta el carácter del Señor y vemos que Dios es un Dios paciente. Así que le invito a abrir su Biblia en Miqueas 7:1. Dios. Tengo 3 Biblias acá y no supe preparar ninguna para este momento. Entonces, Miqueas 7:1 dice: ay de mí, soy como quien ciega en verano, como quien rebusca después de la vendimia. Ni un racimo hay para comer, ni una de esas brevas que tanto me gustan. ¿Ya? Ay de mí que soy como quien ciega en verano, como quien rebusca después de la vendimia. ¿Ya? Está Dios aguardando acerca del pueblo de Israel que hagan lo correcto. Entonces, Él no trae un juicio inmediato y grotesco, sino que siempre ha esperado de que el pueblo se vuelva a Dios. Y en este caso, en este sentido, estamos viendo lo que nos revela el propio profeta, porque tenemos un ay en donde es una lamentación, ya todas las ayes son lamentaciones de los profetas con respecto a un obrar de parte del Señor. Dios también se muestra como misericordioso, ya lo hemos visto. Dios es quien provee, ya así lo hemos visto, que Dios se ha revelado como Jehová Jireh, el Dios que provee. Y en este sentido, Miqueas también hace realce en el pasaje 5, capítulo 5, versículo 2. Dios, por todo lo que ya anteriormente he señalado, es justo y es recto. Dios es verdadero, Dios es uno, y en ese sentido tenemos una alta teología también desde el Antiguo Testamento. No podemos hablar de Trinidad, pero sí, ¿por qué? Porque el Antiguo Testamento no tiene todos los elementos técnicos para que yo pueda hablar de la Trinidad,
ya con el Nuevo Testamento, este capítulo 7, versículo 18, cobra realmente sentido en la doctrina de la Trinidad, ¿ya? Nunca argumenten por sí solo defendiendo la Trinidad algún texto del Antiguo Testamento. Siempre vean que Dios en un carácter se ha revelado de forma exponencial, ¿ya? Y lo que tenemos en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que va a venir. ¿Ya? Yo creo que estos conceptos que estoy arrojando no es nada nuevo. Si usted lo está escuchando por primera vez, por favor hágase ver, pero no estoy diciendo nada nuevo. Ya esto ya lo debería manejar en cuanto a teología o en la vida de Cristo. Y también tenemos a un Dios que se aira, ya, un Dios que se aira, pero que su ira no es como nuestra ira. Nuestra ira siempre es a causa del pecado. ¿Ya? Por eso se nos advierte muchas veces que nosotros nos podemos airar, pero ojo con pecar, ¿ya? Se nos relata en el texto en el Nuevo Testamento, enojaos, pero no pequéis. Yo no sé cómo obra Dios, porque yo cada vez que me enojo manifiesto que he pecado. Pero acá Dios en su celo santo, en su celo, en su propio carácter que es justo, Él se enoja de lo que ya hemos señalado, de que la gente no viva la justicia, ¿ya? Que no siga la justicia. Él empleó, sabemos que la ley de la Torá o el Pentateuco nos resume aproximadamente 613, 615 mandamientos y nos dio la forma de cómo debemos movernos y ser. ¿Y qué pasa con el pueblo de Israel? Se olvida de la ley del Señor y vive como bien le parece. Entonces eso claramente produce un acto de maldad en nuestros corazones y es por ello que Dios se enoja. Dios ha sido claro, Dios nunca los va a pillar, lo vamos a pillar enojado porque sí. ¿Ya? Así yo de repente digo, mamá, ¿por qué estás enojada conmigo? Porque sí. No, Dios no es como mi mamá. Dios no se enoja porque sí, sino que hay razones, hay razones. Y bueno, las mamás también se enojan porque hay razones para enojarse. Pero en ese sentido tenemos que darnos cuenta que Dios es un Dios justo y le duele, le duele, le duele. Inclusive no es ahora el profeta que nos señala, sino que lo tienen que haber visto en los profetas mayores, en donde se nos señala que Dios no se alegra por castigar al malvado, ¿ya? Él lo tiene que hacer, está dentro de su característica innata propia del Señor, pero Él no se alegra de castigar a que es malvado. El Cristo en el libro de Miqueas, netamente señalamos este cumplimiento de que Belén Efrata va a ser la más pequeña, pero desde allí saldrá el Señor de Israel que va a reinar desde un principio hasta la eternidad. ¿Ya? Entonces la cristología que nos ofrece Miqueas es bastante potente. A tal punto es tan potente que el Evangelio de Mateo, en su capítulo 2, versículo 6, Jesús mismo emplea las palabras para describir a Miqueas, o sea, las palabras de Miqueas para escribir su propio ministerio, lo propio que está haciendo, la propia persona de él. Entonces es bastante interesante darnos cuenta de que no tan solo cita a Isaías, no tan solo el Señor Jesús y sus apóstoles citan a los salmos, sino que también citan a este profeta menor en cuanto a lo que él hace. ¿Ok? Lo vamos a dejar hasta aquí por el momento. Ya en la próxima horita vamos a analizar un poquito Nahum y también esta gran interrogante y esta gran carga que tengo con respecto a estudiantes del Instituto Bíblico Tiempo de Dios. Pero nos vamos a tomar 10 minutitos para tomar agüita, ir al baño, comerse un pancito y ahí refrescarnos un poquito. Si tienen alguna pregunta con base a todo lo que hemos hablado, también la deja planteada. Eso, 10 minutitos y nos conectamos. Gracias.
Entonces vamos a retomar un poquito el tema de estos aspectos generales y vamos a recordar lo que no se grabó en el video. Estoy hablando para aquellos que revisan el video de hermenéutica. Quizás vamos a tomar en cuenta este paso número 4, que es todo el tema de la contextualización. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo hermenéutica bíblica, pero centrados netamente en la contextualización. ¿Para qué? Para poder entender el texto y las palabras tales del profeta Nahum. En cuanto a la palabra clave, consolación. Lo que Dios quiere traer a Judá es la consolación. Es la consolación con respecto a aquellos que han afligido a la nación de Israel, que es el pueblo de Nínive. Son contemporáneos o no son contemporáneos Jonás con Nahum. Hay una diferencia que algunos abordan que son casi 100 años ya de un profeta al otro, pero como nosotros sabemos que Dios no va a dejar la injusticia sin su castigo. ¿Ya? Del profeta Nahum no se sabe nada, nada. No es citado en otra parte del Antiguo Testamento, solamente lo que su propia carta nos dicta, ¿ya? ¿Y qué nos dicta su propia carta? Que él pertenece o que provenía de la ciudad de Elcos, ¿ya? Un pueblo que también no se sabe dónde estaban. Entonces, cuando yo no tengo esta información tan importante, es porque las propias palabras del autor, la propia profecía, es lo que es importante, ¿ya? Y se puede un poquito generalizar con respecto a... a una interpretación bíblica, a ese sentido, se puede interpretar de forma más universal. En cuanto a su fecha, Nahum 3 del 8 al 10 nos menciona la destrucción de Tebas en Egipto, la cual sucedió en el año 633 a.C. Y el libro de Nahum anticipa la caída de Nínive que ocurrió en el 612. Por lo tanto, podemos dar por sentado que el libro se escribió en la última mitad del siglo VII antes de Cristo, es decir, por el año 630 antes de Cristo. Ya 630 antes de Cristo se redactó esta carta, esta profecía. Los destinatarios netamente sabemos que es una profecía contra Nínive, ¿ya? Entonces va dirigida a Nínive, pero también al ser dirigida a Nínive está buscando consolar a la nación judía, ya a la nación de Judá. Entonces todo lo que está dirigiendo a Nínive es para que también los de Judá tengan consolación, consolación en cuanto a su obrar, ¿ya? Así que cuando hablamos de Nínive, y según la fecha que estamos relatando, la conclusión lógica es que Nínive está siendo conquistada o que está siendo regida por el imperio asirio. Y lo hemos dicho en distintas oportunidades, que estos gallos eran crueles hasta no poder más. Eran súper crueles. Así que Dios tiene que netamente castigar su crueldad. El contexto histórico, como no sabemos mucho de Nahum, Nahum bíblico, quizás podemos conocer al Nahumcito de la iglesia, pero no hay similitud con el profeta. Un indicio del tiempo del ministerio profético de Nahum se halla referencia en la caída de Noamón, ya en este capítulo 3, versículo 8. Esta ciudad conocida por los griegos con el nombre de Tebas, ya en la Reina Valera contemporánea, no, es Reina Valera revisada, RVR, Reina Valera revisada, y más tarde como Diospolis. Fue destruida por Asurbanipal, así le voy a poner a mi próximo perro, Asurbanipal, rey de Asiria, en el 663. ¿Ya? Como vemos aquí, ¿qué es lo que pasa? Tomamos un evento de la Biblia y lo llevamos a un contexto histórico, ¿ya? Y la historia nos relata que por la fecha aproximada,
la historia de Asiria nos dice que en ese momento regía Asurbanipal. Por lo tanto, a lo menos alguna parte del ministerio de Nahum debe haberse efectuado después de este tiempo, después de este rey que era también. Y lo rico al tener este nombre de Asurbanipal, podemos revisar su historia y ver realmente si tenía un buen puesto el nombre de ser un rey cruel. El profeta contempla la caída de Nínive como todavía futura, ya en el capítulo 3, versículo 7, y por eso una fecha razonable para Nahum podría ser alrededor del 640. Lo citamos en el 630 o 640. No podemos dar fechas explícitas como tal porque si el tiempo no lo señala, la Biblia no lo señala, no podemos hacer conclusiones tan empíricas, tan absolutas, ¿ya? Inclusive yo siempre le he llevado a tener un pensamiento crítico en el sentido de que se pudo haber contestado, o sea, escrito en el 630 como en el 640, en ese amplio rango, inclusive algunos nos dicen la mitad del siglo VII, es decir, 650 también estaría incluido, ¿ya? No hay problema en cuanto a los números, solamente saber que los números corresponden a algún argumento lógico. Siendo que esta profecía que antaña el fin de Asiria fue escrita cuando una nación estaba aún en el apogeo de su poder y prosperidad, el libro de Nahum admirablemente comprueba la profecía bíblica y atestigua de la inspiración divina de los profetas. ¿Qué es lo que está pasando? Resulta que el profeta Nahum comienza a hablar de la destrucción de Nínive cuando Nínive estaba en lo más top de lo más top. No había ningún atisbo de que efectivamente Nínive iba a sucumbir. ¿Ya? Entonces, netamente, cuando vemos que algo es así, es porque efectivamente Dios está proponiendo, Dios está hablando, Dios está sentenciando a la nación de Nínive y Dios va a llevar a cumplir su palabra. Ya no va a dejar que ninguna de las profecías de Nahum caiga por el suelo, sino que le va a dar cumplimiento a todo. Ahora muchos cuestionan de que los escritos tanto de Nahum, de Miqueas, de Jonás, de Abdías y todo son pseudoepígrafos. ¿Qué quiere decir eso? Que no se escribieron para complementar o para completar la historia, ¿ya? Es decir, se relatan en este periodo de silencio, que son estos 400 años en donde no hay ninguna palabra profética de parte del Señor, señalan que ahí se escribió, entonces por eso le dan sentido a una divinidad. Bueno, nuestra inspiración, nuestra comunión con el Señor nos gatillan a que esto, a la fe, a decir que claramente esto sucedió antes de que estos eventos históricos sucedieran. Y eso es lo importante de tener en cuenta. Si nos la estamos jugando por Dios, Dios efectivamente no deja caer ninguna palabra por el suelo y todo se dijo con un anuncio del pasado hacia el futuro. En el reinado de Asurbanipal, la mayor parte de las naciones de la media luna fértil, que es lo que les señalaba en este supermapa dibujado por mí, que sería el Tigris, el Éufrates y también el río Jordán, todo eso se conoce como la media luna fértil del Medio Oriente. Habían sido subyugadas por los ejércitos asirios o pagaban tributo a Siria. Sin embargo, antes de que él muriera, empezó a cambiar el cuadro y después de su muerte, alrededor del 627, el imperio asirio se desmoronó rápidamente. Al fin, después de un sitio de 3 meses, Nínive misma fue tomada en el 612 por los medos y los babilónicos. Y no nos debiese llamar la atención, ¿por qué? Porque nuestros profetas netamente anunciaron que Nínive iba a caer y hay profetas que anuncian efectivamente que de los asirios
los próximos gobernantes o la próxima nación importante iban a ser los babilónicos. Y también tenemos profetas delante del Señor que nos van a decir que después de los babilónicos van a venir los griegos y después de los griegos van a venir los romanos. Entonces con eso construimos toda la historia y vemos cómo efectivamente Dios es el Dios de la historia, ya que nada le pilla por imprevisto, sino que Él va situando todo históricamente para cumplir su plan. Y eso es lo que quiero resaltar y lo que vamos a resaltar hasta el día de hoy con el tema de Nahum, que Dios es el Dios de la historia, ¿ya? Él tiene en control la historia universal. La pandemia, porque queremos aplicarla para el día de hoy. La pandemia, Dios la tiene en su control, en su control. Ya estaba programado de que nosotros padeciéramos de, eh, de enfrentarnos a esta pandemia del coronavirus, ¿ya? Y si ha sido Dios el que está en control, claramente su iglesia tiene un poder y una acción y un mensaje que es lo más importante y un mensaje que anunciar. Así que eso por el momento, mis amados hermanos. Eso, mis amados hermanos. Espero que hayan disfrutado de Miqueas, se hayan entusiasmado y no tan solo hacer ver fácil una exégesis, sino que darse cuenta que es muy fácil hacer una exégesis, que cuentan con todo el material y si no cuentan es tiempo de que hablen y digan, profe, ¿qué me recomienda para esto otro? Porque en serio estamos dispuestos a ayudarle. Yo particularmente ya no trabajo en una librería, así que no puedo recomendarle libros porque sé que sale muy caro. Y ahora efectivamente lo único que traspaso es el tema de libros digitales, pero si usted puede hacer una inversión como tal, no lo dude, cómprese un diccionario de peso, cómprese un Vine, un Strong, un comentario no que tenga toda la Biblia, sino que comentarios particulares y que sean en el idioma original, también les va a ayudar un montón. Yo tengo mi Juanito ahí, que gasté como 55.000 pesos, pero lo amo y agradezco a Dios tenerlo. Y ya estoy pensando cuál va a ser mi próximo comentario en comprar. Pero como les digo, todo lo que nosotros gastemos y todo lo que nosotros podemos esforzarnos por tener en la palabra del Señor, nosotros después tenemos que replicarlo gratuitamente. Eso es lo que dice el libro de Proverbios. Ya, lo que a mí me costó, yo lo tengo que repartir, dar de gracia. Eso, amados, amadas, que tengan una muy buena noche, sigan estudiando, sigan poniendo bueno, hagan su inductivo, genérense muchas preguntas y tratemos de resolverlas en las próximas clases. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás con nosotros, porque todo lo que se habla hoy día va en construcción de lo que tú quieres hacer con cada uno de mis hermanos. Yo te espero, Señor, que ellos sean avivados, que ellos sean apasionados por hablar tu palabra, por usarla correctamente. Señor, que venga, Señor, el querer hacer exégesis, el que venga el querer estudiar a fondo, no tan solo por cumplir con una materia, sino porque te aman a ti y porque lo único que quieren es hablar de parte de ti y delante de ti. Dios, te amamos y te bendecimos y te damos muchas gracias por todo lo que tú haces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Eso, hermanos amados, ánimo a continuar, nos queda poquito, ya piense que son tan solo 5 semanas más y vacaciones, pero hasta ese momento a sudar y transpirar y llorar, sangre, sudor y lágrimas. Eso, un abrazo gigante, les quiero mucho, 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 bendiciones. Chao. Chao, chao.